en promedio 8 estudiantes y estudiantas. Este semestre yo no sé por qué no tuvimos en la cosecha el género femenino, pero, pero la idea es acompañarlos en una disciplina cada 8 días. Ellos escriben un ensayo y esta vez estamos intercalando con empresarios ejemplares, no los más grandes ni los más renombrados, sino los más ejemplares. Hace 3 semanas estuvimos, por ejemplo, con José Alberto Vélez, a quien también conoces. Sí, señor. Es miembro de nuestro consejo, de nuestro consejo consultivo. Ya a Carlos Enrique, pues simplemente con la biografía que ya conocen todos, no voy a repetirla, pero quiero comenzar presentándolo como un gran amigo de hace muchos años, de raíces tolimenses como las tengo yo. Su abuelo materno fue el doctor Carlos Lozano y Lozano, una eminencia en el derecho en este país, pero digamos, la sangre corre no solamente a través de los negocios, sino a través de la filantropía. Y la cantidad de cosas que se han hecho desde sus abuelos, sus padres, ellos y él con su esposa, especialmente en la zona de Cajicá, es algo de demostrar, es algo ejemplar. Es la caracterización de lo que Michael Porter llama el valor compartido, la caracterización y la materialización en la realidad. Un tipo como Michael Porter estaría maravillado de ver lo que hace Alquería. Él es antropólogo, es sociólogo, estuvo en una maestría en Harvard. Tuvimos un profesor común, Bruce Scott. Bueno, ha hecho muchas cosas. Estuvo concejal, diputado, representante a la Cámara, secretario del Ministerio de Agricultura. Incursionó en la política y curiosamente la política fue una especie de filtro, una especie de posgrado antes de entrar en la vida de los negocios. Mucha gente hace lo inverso, pero en el caso de Carlos Enrique Cavalier ha sido una experiencia única que está rindiendo sus frutos. Yo quisiera empezar a hacer un diálogo, esto no es nada rígido, sino es un diálogo y disfruten, por favor, esta oportunidad tan inmensa que nos da la generosidad de Carlos Enrique. Y Carlos Enrique disfruta a estos estudiantes. Carlos Felipe Colmenares nos acompaña en el grupo, lo mismo que Luis Arias, Luis Felipe, que es nuestro coordinador, como tú, coordinador de sueños, aquí en la universidad. Y estos estudiantes han sido muy cuidadosamente seleccionados y estamos ya más allá de la mitad del semestre. Yo comenzaría como para animar la corrida. ¿Por qué en vez de figurar como presidente de Alquería, figuras como coordinador de sueños? Bueno, Tato, pues muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes. Veo que Luis Felipe ya está listo para el partido esta noche. Y Carlos obviamente está en el campo, por lo menos virtualmente. Virtualmente, pero para inspirar a la gente. Pero me encanta verlos todos ustedes. Es un placer. Digamos, de las cosas que más disfruto es volver a los Andes. Fui profesor en los años 80. Tuve como 400 estudiantes en 7 años en administración pública, precisamente con el gato, que pues tomó los cursos que yo llevaba en esa época, cuando me fui a la política, ya a tiempo completo. Pues Carlos Gustavo, el tema de coordinar de sueños viene de que, pues, siendo antropólogo, uno ve las sociedades, lo piramidales que han sido, o que han podido ser, pues particularmente la sociedad egipcia, pero no
no para ahí, después pues, poco menos, pues mucho menos la romana, pero luego toda el medioevo, y hasta hace pocos días, hasta hace unos 200 años en la historia de la humanidad, pues los reyes europeos ejercían mucho poder, tal vez el inglés era el que menos, porque surgió la primera democracia muy, muy sólidamente con la Carta Magna, donde los lores le dijeron, sí, usted sí es nuestro rey, pero estas son las condiciones. Entonces, pues, por eso hoy el rey en Inglaterra, la reina es simbólica, y esa Carta Magna de 1215, que cumplió 800 años, hace 5, simbolizó como esa, pues no la primera democracia, porque, por ejemplo, Islandia tuvo su primer parlamento el año 911. Entonces ahí empiezan a ver, pues, no solamente esas estructuras tan sólidas, sino... pero luego vienen las empresas que se crean. Había empresas que se generaban, digamos, el East India Company, ingresos para los reinos. Pero con la revolución industrial se crearon las empresas de verdad. Pues había algunas, pero se crearon cientos y miles de empresas en todo Estados Unidos, en Europa y en Japón, donde pues, la revolución industrial arrancó, porque era la forma de organizarse. Y las empresas tomaron los ejemplos, porque uno pues, normalmente toma los ejemplos en arquitectura. Uno no hace casas aquí como en New England o como en Francia, sino como el vecino, por razones de costumbre o de gusto. Y las empresas tomaron unas estructuras muy parecidas a las de los ejércitos o a las de los gobiernos o a las de la iglesia. Entonces, las estructuras muy piramidales, donde el comando and control era muy crítico, para poder ejercerlos, para hacer que las cosas funcionaran. Y eso pues dura de 1870 a 1850, cuando la efervescencia de las compañías y la industrialización empieza a tomar un espacio muy grande. Yo creo que hasta los años 60, 70, donde empieza a haber muchas reflexiones y donde los mercados ya no son mercados de producción, sino son mercados o la industria ya no es una industria de producción, sino de mercados. Y donde la capacidad de las personas empieza a tener mucho impacto en las empresas, no solamente la capacidad del gerente o la capacidad de la cúpula, sino de muchas personas. En Estados Unidos, la cantidad de gente que empezó a formarse en universidades con el Land Grant Act que firmó Lincoln después de la Guerra de Secesión, en que le dio a los estados permiso para vender tierras y convertirlas en universidades. Land Grant University, se crearon un montón de universidades y empezaron a salir muchos profesionales, ingenieros sobre todo, gran cantidad de ingenieros, que forzaron pues que ayudaron mucho a la revolución industrial, que eran temas de construir ferrocarriles, construir fábricas de metal, y luego organizaciones, y la gerencia es joven. Pues, digamos, la primera escuela de gerencia creo que fue Wharton en 1908. La gerencia son jóvenes. Harvard creo que fue, bueno, Wharton fue como del 5, Harvard fue como del 9, donde había un profesor francés que fue el que vino a explicar un poco lo que había que hacer en la gerencia. Fíjense cómo es la vida en ese sentido, y se empiezan a generar como especializaciones dentro de la gerencia, y se entienden que hay que llevar unas contabilidades y hay que llevar unas especializaciones, y verdaderamente, reitero muy rápidamente, de vuelta a los años 70, 80, cuando hay gran cantidad de gente formada en muchas áreas dentro de las empresas, la gente empieza a preguntarse, pues el famoso caso colombiano, ¿usted qué hace aquí? Yo hago caso. Y para hacer caso, uno no necesita estar estudiado, sino pues ser un militar, entre comillas. Entonces, pues, tener tantas personas educadas, en alquería tenemos más de 500 profesionales trabajando,
El tema no es hacer caso, el tema no es, claro que hay una estructura, pero las estructuras deben ser muy blandas, las estructuras deben ser muy planas. De pronto les hago llegar a través de Felipe un pequeño video de Steve Jobs donde dice, mire, los startups son grupos de personas que se reúnen por unas semanas, llevan a cabo un task y después se desbandan. Es decir, son como grupos nómadas dentro de las empresas. Entonces volvemos casi que al inicio de la humanidad. Y por eso coordinar sueños es porque ser presidente y ser accionista es una redundancia y queremos una organización plana donde la gente se sienta cómoda. Peter Senge nos hizo una asesoría hace unos 10 o 12 años. Leímos profundamente su trabajo de la quinta disciplina. Y una de las cosas que Peter Senge decía es que las jerarquías disminuyen la capacidad de comunicación. Claro, si uno tiene miedo, si uno tiene reservas, pues no dice la verdad. Y eso hace que la gente entonces, la transparencia se busca profundamente para hacer florecer a las personas de lo que tienen que aportar. Y además es el miedo a errar, ¿no? Yo creo que las compañías son exitosas en la medida que aprendan a cometer errores y que no se castigue por los errores. Es curioso, pues, una anécdota. Estuvimos en un restaurante en Marruecos hace 3 años. Y llegamos cansados de un viaje muy largo de 8 horas en carro. Y estábamos sentados en la mesa y le decimos al mesero, señor, mire, falta un tenedor. Y el mesero nos acerca y dice, el que puso la mesa, lo vamos a castigar por eso. Quedamos todos pálidos. ¿Cómo así? No, tranquilo, yo como sin el tenedor. Pues no, ahora quién sabe qué le hacen a ese pobre señor. O a la pobre señora que puso en la mesa. Entonces, pues, es un ejemplo, pues, extremo, pero las caricaturas son ejemplos extremos de las cosas que hacen. Y la gente tiene que aprender a equivocarse, porque es la única forma que aprendamos, equivocando. Entonces, se da el espacio para equivocarse dentro de parámetros, no equivocarse 2 veces en la misma cosa, pero eso es importante y por eso las estructuras planas y que uno coordine sueños desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Cómo va la familia, cómo van los hijos, cómo va creciendo, en fin. Entonces eso es un poco, espero que no haya sido muy largo la introducción, de por qué coordinador de sueños, porque las empresas tienden a tener que las personas sean responsables de sus propios trabajos y sean emprendedores dentro de sí mismos, ¿no? Las empresas son grandes capacidades, grandes equipos de personas haciendo emprendimiento. Enrique, muchas gracias. Bueno, colegas, está abierto. Yo les tenía una pequeña, así logro. Y logro poner aquí, pues no veo qué está pasando, y ahora sí ya. ¿Se ve algo o no se ve nada? No, Ahí estamos viendo el iPad. ¿Y ahí? Perfecto. está bien. Porque el campo en Colombia, y un poquito, yo creo que uno, pues, George Santayana, que fue un español, historiador muy importante, decía que si uno, pues obviamente no conoce la historia, está condenado a repetirla, porque pues, no conoce los errores, no está condenado a repetir los mismos. Colombia, perdón que aquí se me quedó una coma, pero bueno, Colombia es un poco de historia de guerras civiles. Y tiene las guerras civiles del siglo XIX, la guerra de los 1000 días. Luego, pues, entre las matorrales de las guerras civiles surge el café, y que pues es como una explosión de bienestar porque nos permite tener acceso, los primeros accesos a moneda dura. En el siglo XIX estaba la quina, que pues, eran pedacitos de maní, pues nada. ¿No? Entonces, pues, luego la violencia liberal conservadora,
donde obviamente hay una migración monstruosa, cuando empieza la violencia liberal conservadora, perdón un segundo. Perdón que las labores domésticas están siempre en el juego. ¿Se ve? ¿Está viendo la pantalla de nuevo? Sí, ahí ya estamos viendo, Carlos Enrique. Y ahí se salió. No lo vuelvo a aprender. Un momento. Bueno, ven el café que nos da un espacio en los años 20, 30, 40 de tener un poquito de acceso a moneda dura, a los ingresos, pero viene la violencia liberal conservadora y pues hay una migración profunda. Colombia era país 10, 15% en ciudades y hoy día es 75% en ciudades, en buena parte por toda esa violencia que pues la violencia liberal conservadora llevó pues al nacimiento de las FARC, y ahí aparece la coca también. Fíjense que son dos elementos agrícolas que están en el juego. Luego aparecen pues, los paramilitares tratando de controlar los territorios para la coca misma, y pues las FARC en el proceso. Y ahí es que Colombia, pues digamos, hay una frase que es terrible, que dice que el campo empobrece, ennegrece y embrutece, porque Colombia no ha tenido verdaderamente una transformación en el campo profunda. Digamos, en ciertos lugares, pues el café ha sido importante, el Valle del Cauca ha sido importante. En ganadería, algo de proceso se ha hecho. Obviamente las flores en los años 70 en los altiplanos de Miramar, pues de la Sabana, algo de Río Negro, se lograron hacer unos avances profundos. Hoy es una industria que le deja $1.000 millones a Colombia aquí, más lo que les deja a los colombianos afuera. Entonces, pues, esos procesos hacen que el campo colombiano no ha sido privilegiado, digamos, y porque pues obviamente las migraciones han hecho también que la gente que venga a las ciudades pues sea los jóvenes. El campo tiene, Colombia creo que tiene un promedio de edad de 38 años, pero el campo son 58 años. Entonces las ciudades seguramente el promedio es de 32, 33 años. Y eso hace pues también difícil porque la gente pues es absolutamente empírica. Entonces la gran cantidad de campesinos, tenemos 12 millones de campesinos. Así luego saltar a la siguiente diapositiva. No la logro, pero un segundo. Y tienen pues unas condiciones muy especiales. Colombia tiene 116 millones de hectáreas, pues que son sin contar los océanos, y de esos 40, 45 millones son de agricultura, pero sobre todo ganadería. Hay 40 millones de hectáreas en ganadería, hay 5 millones cultivables. No estoy seguro, pues obviamente ahí están todos los bosques andinos y toda la Amazonía. No estoy seguro si ahí está
la Orinoquía, que es un potencial muy, muy grande. Pero también están pues, pues todos nuestros bosques térmicos, todas nuestras capacidades, todo lo que... Si fuimos exitosos en la droga, es por una razón geográfica importante. Y sigue siendo. ¿Por qué los cultivos se trasladaron de Bolivia a Colombia? Porque tal vez nuestro abandono del territorio nacional nos permitía, porque Colombia está muy cerca de las ciudades, ¿no? Digamos, si uno ve, Colombia es una de las ciudades, es una definición que aparte de la frase que les dije hoy, les dije ahora de la pobreza, que el campo embrutece, ennegrece y empobrece, es que Colombia es un archipiélago de ciudades. Colombia es muy exitosa en las ciudades, aparte de un par de dos o tres ciudades que tienen muchos problemas como Cartagena o Ibagué, porque no están conectados a nada. Cartagena tal vez por la pobreza de la costa, pero obviamente el potencial en turismo es gigantesco, el potencial en muchas cosas es importante. Pero el resto de Colombia, y obviamente las ciudades de departamentos marginados como el Chocó, pero el resto de Colombia es relativamente exitoso en las ciudades. En las ciudades hay educación, hay servicios públicos, hay electrificación, hay empleo formal e informal, pero en el campo no. Y ahí es que viene, yo creo que la oportunidad de que entendamos dónde nos paramos en el campo. Y eso es un poquito los datos que les quería plantear, pero eso es, digamos, una apertura, como decía el doctor Carlos Gustavo, para que miremos y empecemos una conversación, pues. Carlos, yo le voy a pedir a Luis Felipe que nos coordine la conversación Por favor. y yo pido la palabra Claro que sí. para decirle, para recordar algo. Precisamente esta violencia que nos pinta Carlos Enrique, liberal conservadora, que ha mutado, es que la violencia no ha dejado de existir. Guerra de los 1000 días, liberal conservadora, luego FARC, luego ELN, luego el renacimiento de las FARC. Ha sido la causa fundamental del divorcio. La causa fundamental del divorcio entre la juventud y el campo. Y la juventud, talento, porque es que el campo no es poca cosa. Este es un negocio, y la agricultura moderna, y la agricultura de precisión, y la agricultura que tiene que ver con la edición genómica, es algo que requiere mucho talento. Y esa juventud de talento se divorció. Y un poco ese es el espíritu de Anella. Muchas gracias, Carlos Enrique, por esa introducción tan brillante. Y Luis Felipe, toma la palabra y tú nos coordinas. Gracias. Perfecto, Carlos Gustavo. Pues Carlos Enrique, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y ahora que mencionas todo el tema de la violencia, quería vincularlo con un tema que he venido profundizando este semestre, y es el tema de tierras, porque muchos han llegado a la conclusión de que la violencia tiene fundamento en la política de tierras del país, que es la causa de muchos de los problemas del conflicto que vivimos internamente pues desde hace ya mucho tiempo. Y lo quería conectar un poco con algunas conclusiones que se dijeron más o menos hace un par de meses en el webinar que tuvimos en la serie de ANEIA. Y una de esas conclusiones era que en el tema de producción de alimentos, en el tema de la ganadería y en el tema de los granos, era que el secreto de la competitividad para el país era que Colombia y los productores colombianos fueran capaces de producir el alimento propio de sus animales, que ese era el secreto del éxito de Nueva Zelanda y algunos otros países que nos llevan pues cierta ventaja en competitividad. Sin embargo, para llegar a esa meta de ser capaces de depender de una producción nacional y no
y sustituir así de manera paulatina la producción, las importaciones, pero sin sacrificar la competitividad. Se requiere producir con grandes extensiones de tierra, como lo evidenciamos en países como Estados Unidos, donde la producción de grano se da a una gran escala. Pero en Colombia eso no ha sido posible por el tema de la política de tierras. Tenemos el tema de los baldíos, la reforma a la ley 160 del 94 y el tema de las unidades agrícolas familiares, que imposibilitan tener este tipo de cultivos de grandes extensiones que tengan un alto nivel de competitividad, y además se atenta contra el tema de la seguridad jurídica sobre la tierra, que imposibilita el tema de la inversión extranjera para el tema del agro. Entonces vemos que esta problemática pues ya está más que señalada, ya se ha entendido que la seguridad jurídica sobre la tierra es importantísima para incentivar la inversión en el agro, para la generación de empleo, para traer prosperidad, para resolver algunos problemas que han generado el conflicto en Colombia, el conflicto interno. Pero vemos que persiste el tema de que el gobierno nacional, el Estado no ha hecho una adjudicación formal de baldíos. Vemos que algunos mecanismos como la expropiación o la extinción de dominio siguen sin ser debidamente reglamentados y asusta a los inversionistas. Y pues hay una desconfianza legítima en el tema de estructurar proyectos que requieren gran inversión de capital, pero que luego pueden ser sujetos de recuperación de baldíos, y pues eso ha pues llevado a que muchas inversiones o muchos inversionistas, empresas multinacionales, pues no vean a Colombia como una opción que les genere seguridad. Entonces quería consultarle a Carlos Enrique cómo ve el tema de la seguridad jurídica en el país y cómo poder reformarla para poder tener estos proyectos de poder cultivar el propio alimento pues de los animales en el país y no depender de las importaciones. Luis Felipe, perdón, me da pena, pero intervengo en este momento antes de escuchar a Carlos Enrique para contarles y contarle a Carlos Enrique un caso concreto y muy breve. Estamos trabajando en un grupo con empresarios de la más alta categoría en agricultura en el país. Manuel Santiago Mejía, José Alberto, en fin, con el grupo BIOS. Concretamente les doy los nombres para que nos ubiquemos. El grupo BIOS es tal vez el mayor consumidor o el mayor productor de alimentos balanceados. A ver si revivimos o entusiasmamos al país por la senda del sistema maíz-soya. Ahí estoy trabajando también con Bancolombia. Se trata de diseñar un contrato de suministro de proveeduría de mediano a largo plazo, que a mí, como Carlos Gustavo Cano, Tato Cano, como me dice Enrique y mis amigos, si me animo a sembrar maíz, y estoy dispuesto a hacerlo, siempre y cuando yo tenga un contrato que me garantice que voy a vender mi maíz. Ahora, para que la juventud entre a esto, se requiere también liberar esa coyunta de que uno tiene que ser propietario de tierra para poder ser agricultor. O sea, como en Argentina, Carlos, en Argentina, yo creo que buena parte de la agricultura argentina no está en manos de propietarios, sino en manos de agricultores, que es distinto. Y la propiedad de la tierra, digo, la propiedad de la maquinaria. Entonces me decían mis buenos amigos de los bancos, aquí hay un problema. ¿Y qué pasa si hacemos un contrato a 5 o 10 años con Carlos Enrique Cavalier para que cultive? Y en la mitad del contrato le declaran la extinción del dominio a quien le arrendó la tierra. Y eso es a lo que se refiere Luis. Me parece muy valiosa la reflexión de Luis, y termino ahí y escuchamos a Carlos Enrique. Gracias, Luis. Pues yo creo que, Luis, el otro día, pues precisamente gracias al grupo que montó de empresarios, Carlos Gustavo, conocí a Gabriel Vallejo,
quien es la persona que salió la semana pasada en la portada de semana con las vacunas. Porque él Gabriel tiene... Jaramillo, Gabriel Jaramillo. Gabriel Jaramillo, sí, señor. Perdón, no Gabriel Jaramillo, Gabriel Jaramillo, qué pena. A los nombres. Y pues, Gabriel es un como dirían los gringos, un polymath. Él ha hecho todo, ha sido banquero, ha estado en las Naciones Unidas, ha estado en todo el tema de la OMS, y últimamente montó un proyecto muy exitoso de carne en el Bichada, muy grande. Un día lo llamé, pues a raíz de la reunión que tuvimos en enero, y me dijo, mire, Altillanura, la asociación de Altillanura, que aquí todo el mundo hace asociaciones como es normal y hace cosas, debe tener un solo objetivo, uno solo, que es el que dice Luis: arreglar el tema de la propiedad de la tierra. Si en los llanos en Colombia se pudiera arreglar ese tema, los llanos pasarían a ser un emporio de riqueza para Colombia, y necesitaría mucha gente de las ciudades que se fuera, porque obviamente los habitantes del llano pues son muy pocos, algunas poblaciones indígenas, algunas poblaciones en algunas pequeñas poblaciones que hay, pero se necesitaría mucha gente capacitada, técnicos, para que fueran a cultivar el llano. El presidente Gaviria, que uno como político pues no sé si pueda evaluar, pero como economista, pues yo lo conocí durante su periodo y fue muy impresionante porque fue el que hizo la apertura, nos abrió al mundo, quitó un montón de privilegios de lo que ha sucedido hace 80 años en la guerra después de la Segunda Guerra Mundial, de los aranceles, de que le daban permisos, en fin, se hizo que todos los permisos fueran cuantitativos y no permiso sí, permiso no, para proteger a ciertos a los otros, en fin. Decía que si Colombia cultivara la altillanura como debe cultivarla, sería como una bonanza petrolera. Eso lo hablamos hace 2 años, cuando el problema del petróleo no se ha exacerbado y no está en lo que está ahora, en fin. Entonces, pues, yo sí creo que Colombia tiene un potencial monstruoso en la altillanura para hacer producción de maíz, de soya, de leche. Pues ahí está, nosotros tenemos un proyecto al lado de la Facenda, pero nosotros somos pequeños, tenemos, pues del llano cualquier cosa grande tiene que ser 30, 50 mil hectáreas, nosotros tenemos 1.800 hectáreas trabajables, y queremos en el año 2025 estar produciendo 50.000 litros de leche, con 3.500 vacas. No es mucho, y no se tratan de vacas muy grandes, y si el proyecto avanza bastante, seguramente en 2020 estaremos a 150.000 litros de leche. Pero no porque no es porque nos guste de estar diciendo que es que 150.000 litros no está sano. No, yo Tarzán, yo produzco estos 50.000 litros de leche. No, eso no es importante. El tema es que el costo de la materia seca que se come una vaca en el llano son 450 pesos. Es el costo más bajo, uno de los costos más bajos del mundo. Entonces, pues, de eso se trata, de tener los costos más bajos del mundo para poder tener la competitividad mayor. Esto no es un tema de precios. Mucha gente el otro día en un seminario con estudiantes del Rosario me decían: es que pobres campesinos, ¿por qué no suben el precio? Y mire, esto es una industria, una sociedad de mercado, donde los precios suben y bajan, y suben internacionalmente y bajan internacionalmente, y volvemos al tema de la propiedad de la tierra. Cuando nosotros iniciamos nuestro proyecto, iniciamos con unos nuevos holandeses, en el año 2011-2012, empezamos a moldar. Los holandeses decían: mire, usted no tiene que comprar la tierra, usted le tienen que arrendar a 40 años. Pero aquí ningún banco ha comprado tierra para arrendar a 40 años. Porque uno no necesita la tierra. Es demasiado costoso tener la tierra. Pero cuando hicimos las cuentas de que nos la arrendara a 40 años, los bancos no hay un entendimiento del modelo. Entonces los bancos, pues, era mucho mejor que yo le vendiera la tierra al banco y yo me la arrendara a ese precio, porque el banco recuperaba su inversión en muy poco tiempo. Entonces no tiene sentido. Porque es que el tema de perpetuidad
es un tema muy interesante desde el punto de vista financiero. Claro, 10, 15 años para hacia allá, pues es complejo, pero uno no necesita tener la tierra arrendada, sino de todo 30, 40 años, pero no perpetuidad. Y eso generaba una cosa importante, y los colombianos no hemos sido muy exitosos en entender ese proceso. Culturalmente, como dicen los paisas, el doctor Carlos Gustavo tiene un cano por ahí que es paisa, y yo tengo un Gaviria también que es paisa, y los paisas dicen que tierra así es en el ombligo. Y tenemos un sentido cultural de la tierra, pues que yo creo que no es el adecuado. Por eso mismo, en Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, muchas fincas no son propiedad del que las maneja, las arrienda, trae sus vacas, las arrienda por 5 años y luego se va para otra finca, porque todos los factores no están ahí. Digamos, cuando uno hace 30, 40 años veía un hotel y decía, no, sí, señor, este hotel sí es un tipo muy rico, porque mire ese edificio tan enorme que tiene que hacer. Y encima todo tiene que administrarlo y manejarlo. En el año 92, Accor, que es una de las compañías más grandes de hoteles en el mundo, separó las propiedades horizontales de la hotelería. Hizo un spin-off. ¿Por qué? Porque era muy diferente el negocio de la propiedad de la tierra o de los edificios al negocio de la hotelería. Entonces, pues, al zapatero a sus zapatos. Entonces, pues, una gente construye, entonces uno ve que hay gente que construye hoteles y que le venden hoteles, y que venden cuartos de hoteles, y otra gente que administra los hoteles y administra lo mismo debe suceder en la tierra, en el campo. Claro, pues, aquí la tierra es un tema, los gringos tienen otra frase que les dejo, que es, el campo es un tema lento. Y como dicen los gringos, hay que tener mucha paciencia y hay que watch the grass grow. Entonces uno se sienta a mirar a ver si crece el pasto. Y nosotros en el proyecto del Llano ya llevamos 13 años, llevamos 9 años desde que compramos la tierra. Y hasta ahora estamos en 1.800 litros. Claro que pues, demoramos 5 años en hacer muchas cosas, porque teníamos otros proyectos, porque no teníamos conocimiento del proceso, teníamos que avanzar en pilotos, pero el proyecto va muy bien. Tenemos proteínas de 3,6, 3,8 de grasa, 3,8, y grasas de 4,6, y vacas de 12 litros. Pero estamos adoptando mucho más el modelo Nueva Zelanda, porque uno tiene que saber en qué modelo se mete. El modelo que nos vendieron en vacas, y qué pena establecer en el negocio de vacas, pero es el que conozco. Si me preguntan de flores, yo sé así decir, pues ni idea. Pero sé que Colombia, como están en la presentación ahí, es de los países más ricos en el mundo de agua. Y el agua, pues sirve para 2 cosas, para agricultura y para bosques. Entonces, y para turismo, claramente. Entonces, pues, Colombia es un país que tiene que exportar agua. Cuando ustedes ven salir una industria de $1.000 millones al año, que era una industria que hace 40 años no existía, o 50 años no existía, que era la de flores de Colombia, es muy impresionante. Y es sobre la lluvia que cae y algunos pozos que se han hecho en la sabana de Bogotá y generan, no sé, 100, 200.000 empleos. Es muy impresionante. Muy competitivo, gente muy cercana. Y no sé si es porque era tan cerca a las ciudades que funcionó muy bien. Pero la Palma también ha funcionado bastante bien, aunque hay muchos detractores de que el modelo no es suficiente y es muy protegido. Y los modelos protegidos pues no son sostenibles a largo plazo. El modelo más exitoso en Colombia, pues bueno, el café es absolutamente exitoso, pues las flores son aún más exitosas. Lo que pasa es que el café se riegó por todo el país, y además cambia, ¿no?
toda la zona cafetera se volvió turística y el café se fue para el Huila, el Tolima y el Huila y Nariño. Y eso genera también mucha democratización, generó mucha democratización. Eso se lo he oído yo decir a Roberto Steiner, que es uno de los miembros de la Junta de Banco de la República que estudia mucho el café. Dice que nuestra estructura democrática como país se la debemos a que nuestra riqueza no se generó como en Venezuela, que se generó por un hueco, donde salió un pozo de petróleo manejado por una burocracia, sino que se generó por miles de personas que se armaron y se organizaron alrededor de la Federación de Cafeteros, que es una estructura muy democrática, que tiene unos elementos muy particulares de trabajo y que nos permitió que la riqueza no estuviera simplemente enfocada en una sola persona o en un solo grupo de personas. Entonces, pues, no sé si me perdí en la pregunta, Luis, que empezó a divagar y me quedo por ahí. Entonces, pero vuelvo al tema de que sí, la violencia ha sido crítica. Hoy tenemos algo de violencia, no hay duda que sí hay violencia. En un proyecto estábamos trabajando en el Putumayo de frutas para exportar. Los paras entraban y hacen más difícil el proceso. Entonces, pues es más difícil ir, es más difícil estar en contacto con la gente. Entonces, pues, pero en general el campo colombiano está muy en paz hoy y las perspectivas son muy grandes. Nosotros estamos trabajando muchos proyectos en leche, pero para verdaderamente sacarle la productividad a esas tierras con costos más bajitos y modelos diferentes. Uno siempre está cambiando el modelo, uno siempre está cambiando la piel. No sé si ustedes han visto videos de las serpientes cuando cambian la piel y cómo se arrastran por la selva hasta que cambian la piel. Así le pasa a cada industria que tiene que hacer eso cada 2 o 5 años. Hay que cambiar de piel, hay que estar mejorando productividades. Hay un artículo que salió ayer que ya está circulando en el McKinsey sobre todo el tema digital y la importancia. Nuestros campesinos tienen que tener teléfonos inteligentes. Puede que no tengan señal y puede que la señal la tengamos que llevar a través del camión cuando recoge la leche en un Wi-Fi para que les baje la información al camión y podamos tener las cifras nosotros y ayudarles a ellos a entender esas cifras. Muy importante el elemento de llevar récords. Uno no puede simplemente ser gerente de una cosa que está mirando al ojo. Tiene que llevar récords vaca por vaca, día por día. Y no son miles, son un campesino que tiene 50 o 100 vacas, tiene que ingresar de pronto 200, 300 datos al día, que no es poco, pero en un teléfono celular no es tan difícil hacerlo. Yo tengo una pregunta, o más bien como un comentario, porque Carlos Enrique tocó un tema muy particular que más allá de la tierra, pues que es un tema importante, es el tema de la financiación, ¿sí? Aquí hemos estado muy enfocados desde el mismo Banco Agrario en financiar por colateral, ¿sí? Es decir, con garantía de la tierra. Pero un poco trayendo la conversación que tuvimos con José Alberto Vélez de Aguacate, pues ya han habido modelos asociativos que ayudan a financiar las inversiones iniciales que se requieren, por ejemplo, para un cultivo de aguacate. La pregunta que yo le digo a Carlos Enrique, ¿cómo ve el tema del financiamiento? ¿Eso va a ser por parte de los grandes bancos o van a empezar a surgir alternativas o fondos de capital o asociaciones pues, que financian con un esquema completamente diferente a partir de proyectos, a partir de valoración de BPN? ¿Cómo estamos cambiando eso, sobre todo en el área? Mira, yo creo que, digamos, pues para que uno tenga ciertos elementos, uno parte de la base que un negocio, y esto sacado de Peter Drucker, raya por raya, un negocio tiene 2 cosas, tiene un cliente y tiene un gerente. Un cliente quiere decir que tiene un producto que le está gustando a alguien y que sea diferenciado y que se pueda mantener el tiempo.
y donde uno sea diferenciado, pues para que el cliente dure y esté contento y siga comprando a uno durante un periodo de tiempo importante mientras se dan los cambios de piel en ese sentido. Y el gerente, porque pasa mucho en Colombia, o en todas partes del mundo, que el emprendimiento empieza con mucho entusiasmo, con de pronto un muy buen sentido comercial, pero a nosotros mismos nos pasó. Nosotros, mi padre no era financiero, yo tampoco. Nos endeudamos para montar todo el proyecto de larga vida en los años 90. No sabíamos hacer una caja, y una cosa es hacerla mecánicamente y otra cosa es sentirla. Y no entendimos pues, los tiempos del endeudamiento, y eso es parte de la gerencia. La gerencia entonces es una gerencia integral que sepa hacer emprendimiento, pero también sepa hacer gerencia a mediano plazo, que son dos cosas muy diferentes. Por eso los emprendedores son unos y los gerentes son otros. Y ambos tienen que complementar. Tienen que entender todo el tema financiero, tienen que entender todo el tema contable, entender el tema comercial, hay que entender pues, lo que es el manejo de la gente, hay que entender el desarrollo futuro. Y en Colombia, por ejemplo, pues yo me doy cuenta que en las empresas pequeñas, el gerente de verdad empieza a ser el contador, porque es el que lleva los números. Pero el gerente, ese contador, pues él es pues esa es su profesión, es que lleva los números, pero de ahí a poderle darle perspectiva a un gerente sobre para dónde va la empresa, es muy difícil. Y la única parte que yo he encontrado, porque pues yo estudié antropólogo y sociólogo, estudié administración pública, y luego hice una especialización en gerencia de empresas de familia, y ahí aprendí algo de contabilidad. La contabilidad es la única rama de la gerencia que no es intuitiva, es abstracta, hay que enseñarla, son unas reglas, entre lo mío, lo tuyo, lo del otro, pues todo el concepto de los barcos. Ustedes saben que la contabilidad nació en Venecia cuando había un barco que era de Pedro, pero la mercancía era de Guillermo, pero el que había puesto la plata era Sebastián. Entonces, ¿qué era de quién? Entonces, pues, en eso la contabilidad pues, no es tan fácil y eso es pues, muy importante entender esa contabilidad y luego entender la caja para poder manejar ese proceso. Entonces, pues, el tema de la gerencia es muy, muy crítico para poder avanzar en procesos. Pero dentro de la gerencia está el tema del crédito, claramente. 95% de los campesinos en Colombia no tienen acceso a crédito. Si Colombia tiene que cambiar, pues claramente hay elementos que tienen que cambiar. Pues nuestra experiencia en los últimos, nosotros, pues yo no aprendí de vacas sino tarde, últimos 10 años. Aprendí de vacas con la Macarena cuando nos metimos a trabajar con el final del presidente Uribe, a recogerle leche a los campesinos de la Macarena que eran guerrilleros o eran parianos o eran lo que hubiera allá. Y empezamos a entender las fincas del campesino, pues entendíamos la finca nuestra, pero pues relativamente poco lo que estamos entendiendo, y ahora ya estamos entendiendo mucho más ya con el proyecto del llano en gran escala. Pero al campo, aparte de la tierra, el tema del crédito no tenemos que inventar completamente. Todas las formas que mencionaste tú, Carlos, son válidas. Uno sin crédito, pues es el siglo XVII. No hay forma, pues esto se llama el capitalismo. Y el capital tiene que llegar o de manera en patrimonio o tiene que llegar de manera de crédito. Pero sin ninguno de los dos, o sin una combinación de ambos, no hay forma de avanzar. Estamos trabajando para un proyecto que se llama Vaca Madrina, que ya logramos tener tres apoyos internacionales y nosotros poner unos recursos, pero estamos tratando de convencer a los bancos de que se metan, porque el banco, así como el banco es urbano,
porque Colombia es urbana, Colombia exitosa, reitero, es urbana. Una ciudad como Bogotá, Bucaramanga tiene unas clínicas que ustedes saben que tienen una aerolínea, o 2 aerolíneas, para traer pacientes de toda América Central a que se traten muy bien en Bucaramanga a una fracción del costo de lo que se tratan en Estados Unidos. O en Cali, pues es una ciudad pues, con todos los servicios, claro, con problemas todavía de su desarrollo, pero insisto que las ciudades grandes, las ciudades medianas en Colombia son muy exitosas. Pero sale 1 o 2 kilómetros de las ciudades y está en el mar. No hay nada, no hay institucionalidad, no hay crédito, no hay asistencia técnica, no hay educación rural, no hay crédito, no hay tenencia de la tierra, no hay garantía de compra. Entonces, pues, definitivamente, pues hay que listar los temas, y ustedes los han ido listando. Uno, el tema de la tenencia de la tierra, o del arriendo de la tierra, o del manejo de la tierra. El segundo es el crédito, pero el crédito tiene que ver, el orden de los factores altera el producto. Uno tiene que tener ya un cliente, uno tiene que tener una industria. Y antes de eso, antes del crédito, tiene que venir un tema de educación rural y un tema de asistencia técnica. Los campesinos, la experiencia nuestra es que cuando se les ha ayudado al campesino a entender ciertos elementos, el campesino normalmente no tiene bachillerato. El campesino sabe contar algunas cosas, difícilmente sabe abstraerse en un texto. Entonces, mostrarle un contrato y mostrarle 5 contratos que tiene que firmar un banco, pues ya hace que uno esté hablando chino, porque le esté diciendo que le va a hipotecar la tierra, o una tierra que no necesariamente es de él porque la tiene en papeles o la tiene en tenencia, pero no es de ellos. Entonces, todo el tema de educación rural y de asistencia técnica es crítica antes del crédito. Tuve una experiencia hace unos años muy curiosa, que fui a Finagro, y Finagro tiene que haber puesto asistencia técnica para entregar el crédito, pero es un chulo en un documento. ¿Y cómo garantiza eso que eso fue así? ¿No? Sí, asistencia técnica, sí, le dijeron 4 cositas. Entonces, pues, el tema de asistencia técnica es muy crítico. La gente tiene que rehacer sus conocimientos porque está trabajando sobre conocimientos empíricos de hace 50 años. Y no es posible que vendamos teléfonos negros pesados y que nos den más plata que por una antigüedad. Pueden 50.000 o 100.000 pesos, y además que no funcionan porque no hay dónde conectarlos. Entonces, pues eso es lo que hace el campesino, vender teléfonos negros, y no tiene el otro elemento que empieza a ser crítico, es que no tiene una cadena de comercialización. Ahora lo estamos empezando a entender, los alcaldes lo están empezando a entender, la alcaldesa de Bogotá, el gobierno, que hay que tener una cadena. Las frutas, las verduras, tienen que tener una cadena para llegar a los hogares, mercados normales. Obviamente la leche, por su perecibilidad, ha tenido siempre una cadena. Cuando no tiene cadena, la leche no funciona, porque se queda en quesos, y los quesos campesinos se quedan, y esos sí viajan, porque, pues, digamos, lo que llamamos el pulverizado del campesino es el cuajo. Le echa 2 pastillas de cuajo a la cantina y ahí saca su queso, y después sacará el queso, lo pone en sus bloques y saca lo que puede, al precio que puede, al mercado. Pero verdaderamente, cuando hay una estructura que le permite incluso exportar, que es también el caso de los pollos, donde se le dan los pollos a los campesinos y los pollos los engordan, los entregan con cierto gramaje, también ha sido importante. La industria de huevos en Colombia también ha sido muy exitosa. En Colombia, cuando yo era chiquito, comer pollo era como comer, ni siquiera langostinos hoy, como comer faisán hoy. Nadie come faisán, no sabe cuál es la diferencia. Pero había 3 restaurantes en Bogotá que servían pollo, y las pollerías en Colombia se volvieron todos los días. Y la carne de cerdo se ha vuelto también muy importante en Colombia, mientras que la carne de res se ha estancado muchísimo
porque las productividades son muy bajas, los aumentos de productividad son muy bajos. Hay una frase de Paul Krugman, que salió al principio de la pandemia, que dice que en el mediano plazo es medio cierto, pero en el largo plazo siempre es cierto, es que el ingreso depende absolutamente de nuestras productividades. Si nosotros subimos nuestras productividades, subimos nuestros ingresos. Y ahí tengo otra frase que les puse en la presentación, que es 60% de la pobreza en Colombia está en el campo. Pero como el campo no es nuestro, el campo es lejano, y el campo no vemos cómo llega, pues resolver ese tema de pobreza en el campo, pues no es tan fácil, porque las distancias son enormes y la gente no está conectada, no está interconectada. Ahora, ya hay empieza a haber celulares, pero en muchas horas donde nosotros estamos trabajando para integrar a esos campesinos a una red, hay flechas y la señal es intermitente. Entonces necesitamos de alguna manera resolver los temas. No sé si será con los drones, balones de Google, Wi-Fi que les cargan a ellos, o los drones que hemos pensado poner en los camiones que recojan la leche y que el dron pase con una señal Wi-Fi y les recoja los datos a los productores que los ingresaron en sus celulares. Pero definitivamente vuelvo al tema de Luis, y es que el sistema bancario colombiano no está hecho para el campo. Clemente del Valle está haciendo una iniciativa muy importante en la Universidad de los Andes para tratar de entender ese proceso. Nosotros estamos viendo a ver si entramos o no entramos a ese proceso de acompañarlos, pero sería muy crítico. Hemos trabajado con el Banco Colombia 2 años en un proyecto y ellos todavía no están tan claros en el proceso porque, pues una razón sencilla, porque el proyecto vale 250.000 millones de pesos en crédito para lograr que 3.000 productores de leche pasen de producir 100.000 litros a 500.000 litros, 5 veces. Y la tierra no vale nada y no la quieren hipotecar. Y yo no quiero tener pues, temas de hipoteca de tierra, pero el contrato que les hacemos nosotros de compra de leche debería valer algo. Pero ahí, como lo decías tú, Luis, no necesariamente vale eso. Pero vamos a tener que empezar a valorar ese tipo de cosas, valorar el inventario de vacas, que son semovientes, que son, pues, tienen un valor y van a subir en valor. Porque lo primero que estamos haciendo con todo el recurso, esos 250.000 millones de pesos, el 80 o el 70% de eso va a mejorar pasturas. Cuando uno mejora pasturas, pues la finca vale el doble. Simplemente porque pues, lo que tiene la finca en pastos y en aguas y en bosques para sostener 2 o 3 veces el número de vacas y que cada vaca produce, en vez de producir 2,5 litros, produzca 7 litros, es decir, 250% de incremento, pues es bastante. Bueno, eso es uno de los sueños, Carlos Enrique. Muchas enseñanzas. Emprender no es lo mismo que gerenciar. Y segundo, el tema financiero. Yo creo que, volviendo sobre eso, hay que lograr que el colateral no sea el hipotecario. Mira, en Bancolombia, donde yo estoy en una junta allí sobre estos temas, está convencido de ello. Hay que ayudar a que un banco como Bancolombia, que está comprometido con el campo, pues entienda el tema. Banagrario, que está bien gerenciado, es un banco muy blindado, demasiado blindado, le queda mucho más difícil. Pero estoy de acuerdo, hay que revolucionar el acceso al crédito. La forma más perversa de exclusión social que hay en este siglo XXI es la exclusión financiera. Un excluido financieramente en este siglo XXI, pues es un excluido social, y especialmente en el campo. Pero hay que trabajar, después conversamos sobre eso, Carlos Enrique, me encantaría, con los banqueros, a ver cómo instrumentalizamos el contrato de suministro o de proveeduría, no sé cómo se debe llamar, para que sea
un colateral confiable para la banca, y yo creo que la banca también en el campo está mirando que el colateral hipotecario es el menos confiable, el menos confiable. Pero ese es un tema gordísimo que creo que amerita otro ejercicio. Yo espero tener aquí en el grupo de Anella a un banquero para que ahondemos en este tema, y lo mismo Gabriel. Gabriel va a estar acompañándonos próximamente en este grupo de lujo, donde ha estado ya José Alberto y donde está ahora Carlos Enrique. Pero yo quiero invitar a todos ustedes, a Gabriel, a Sebastián, que no tienen imagen, Sebastián Melo, Sebastián Rivera sí lo tiene, Pablo Peláez, que es un gomoso del tema cafetero, Simón, que también del Valle. Aquí tenemos Pablo, que está allí, Guillermo Cleves, de Santa Marta. Aquí tenemos un mosaico, Carlos Enrique de lujo. De modo que te pido, Felipe, te pido que animes a todos los participantes, que los veo un poquito tímidos. ¿Qué más, Carlos Enrique? Mucho gusto. Yo le quería preguntar, pues no va muy de la mano con eso, pero yo le quería preguntar un poco de cómo funciona esa demanda, pues en un tema como la leche, que pues uno está como saturado con esos tres grandotes, y dos, cómo se proyecta, por ejemplo, ahorita que dice que ese proyecto quiere llegar a 150.000 litros, pero, o sea, Pedro, preséntate para que Carlos Enrique, porque él me pidió que un perfil de todos ustedes, pero yo no lo envié. ok, Una presentación de 10 segundos y punto, para que él sepa en qué piso estamos andando. listo, sí señor. Pues yo me llamo Pedro Rodríguez, soy de acá Bogotá, pues he vivido acá toda mi vida, he tenido como poco tacto con el campo, pero me interesa mucho la leche porque mi tío era gerente de Algarra, entonces como que desde chiquito como que siempre me llamaba mucho la atención. Y a lo que iba era que me llamó mucho la atención ese crecimiento de la demanda de la leche, porque pues no estoy como muy seguro de qué se hace, o sea, se intenta crecer día a día para tener como más y más producto, pero al fin y al cabo, ¿qué se termina haciendo con ese extra? Si se pulveriza, si se exporta o para qué se utiliza y cómo más o menos se maneja crecer hacia dónde. Mira, tienes toda la razón. Digamos, lo que tenemos es que, digamos, parece que aquí trabajáramos como en Cuba. En Cuba, la ventaja de Cuba, si los quiero mirar un poco sarcásticamente, es que para cada solución hay un problema. Entonces uno va a hacer algo en Cuba y pues es casi imposible hacer cualquier cosa. Y parece que aquí, entonces, pues yo vengo a hablarles de las posibilidades del campo, y entonces el primer problema es que no hay tierra. El segundo es que no hay crédito. El tercero es que no hay gente. El cuarto es que no hay ciencia técnica. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos, es como pues, tratar de dar en el mar. Yo creo que Colombia tiene las posibilidades de producir a precios para sustituir las importaciones de leche, porque por una razón sencilla, porque hay muchos campesinos que tienen unas fincas subóptimas, absolutamente subóptimas. Hay miles, 300.000, 400.000 campesinos que podrían duplicar su producción. Y cuando uno duplica su producción, pues, pues va a tener una cantidad de leche que va a poder reemplazar esas importaciones. Lo que pasa es que hay un sesgo, primero gremial, que pasa un poco lo mismo que, ¿por qué hay tanta informalidad en Colombia? Para dar un ejemplo, porque las leyes que defienden el empleo formal son demasiado rígidas. No permiten incrementar el empleo formal de manera mucho más importante. Y eso sucede porque los gremios que representan al empleo formal, la CUT, las centrales obreras, no permiten que se cambien esos elementos. Y razones tienen. Pero
A los desempleados y a los informales no los representan esas centrales obreras. Lo mismo pasa en la lechería. Entre Fedegan y ANALAC tiene 60 miembros y Fedegan tendrá 10.000. Y los otros 300.000, ¿quién los representa? Nadie. Y esos 300.000 podría producir el doble de leche, pero hay un sesgo que dice que es que aquí dependemos del precio, porque el precio es un sesgo cultural que era importante cuando la economía era una economía inflacionaria, era una economía cerrada y era una economía importadora. Ahora, las tres condiciones cambiaron. Hoy es una economía no inflacionaria. Por primera vez estamos por debajo del 2%, desde seguramente desde los años 30. En este año 1,38% va la inflación. Segundo, es una economía abierta donde vienen importaciones de afuera permanentemente. Llevamos el 10% de nuestra producción en importaciones de afuera. Y tercera, podíamos producir mucha más leche de la que podemos tener. Antes no era así. Antes necesitábamos leche de afuera. Entonces, cuando cambian esas condiciones, a mucha gente le dicen a uno, reitero, es que el tema del precio, el precio lo pone el mercado. Y cuando lo ponga el mercado, en el año 26, cuando haya toda la importación de leche posible, que va a haber, pues las condiciones actuales del mercado, de la política, no nos van a permitir producir leche en Colombia porque se produce más cara que lo que se vendía afuera. Entonces, pero si pudiéramos cambiar esa política por una política más inteligente, que nos permitiera producir leche y exportar leche, el cambio sería muy profundo. Pero tenemos que tener pues, la disponibilidad de los gremios, que no está fácil, volver al mismo tema de las centrales obreras, porque están defendiendo a una minoría que están dependiendo de un precio, que tienen que evolucionar, tienen que subir sus productividades de manera importante. Trabajé mucho con tu tío Antonio, persona maravillosa, trabajamos toda la vida, pero estábamos trabajando en un sistema donde el precio hace 20 años era importante. Ya hace 15 era menos importante y hoy el precio, pues, esto no es una sociedad inflacionaria, esto es una sociedad casi deflacionaria. Entonces, si uno está dependiendo de que le suban el precio, uno tiene que depender de los exógenos, de los endógenos y no de los exógenos. Y el exógeno es un precio internacional. ¿Qué ganadero en Nueva Zelanda depende de que si el precio suba o baja? Ninguno. Ellos dependen de su propia productividad y cuando el precio baja a ciertos niveles, saben que tienen que recortar para poder sobrevivir por debajo de los $1.500 por tonelada, que sucede muy rara vez. Pero normalmente están en $2.000, $2.500 y así son bastante productivos y bastante rentables. Pero hay un tema cultural sobre el precio que no nos hace avanzar mucho, porque el precio pues, internacional está mucho más bajo en finca que el precio de acá y eso no lo hemos logrado entender. Es un tema de políticas agropecuarias y de políticas del ministerio y de política de gremio. Bueno, ¿alguien más? Por favor, a ver. Carlos Enrique, yo tengo una pregunta. Adelante, Sebastián. Yo te quería preguntar más enfocado al producto. Yo leí que pues en 1995 Alquería lanzó la tecnología UHT y que eso pues hizo a Alquería como la pionera en la leche larga vida y yo quería pues preguntar un poco, digamos, pues según lo que yo leí, ese fue como uno de los factores que diferenció a Alquería de la competencia y pues también fue, no sé, una razón por el crecimiento que tuvo más adelante, pero quería preguntarte en un mercado pues, tan competido como la industria de los lácteos, cómo están constantemente innovando y cómo se protegen, digamos, de la imitación, porque cuando se innova de esa manera, bueno, como esa tecnología, pues la competencia lo primero que hace es imitarlo y para no perder el paso. Entonces quería preguntarte cómo es ese proceso en Alquería para seguir innovando y para seguir diferenciándose de la competencia. Bueno, pues muchas gracias. Sí, es un tema muy crítico y que aprendí yo
curiosamente, dando clase en los Andes, porque daba una clase de mercados perfectos, pues en una clase de administración pública donde hablaba de mercados perfectos. Y a pesar de todo lo que se diga, hay 300 o 500 compradores de leche formales y miles de informales que son los compradores de quesos. Miles de informales. Eso se asemeja bastante a un mercado perfecto. Es muy difícil competir. Así digan que el mercado perfecto de que haya 2 o 3 empresas que tengan el 50% de la compra de la leche, pues nunca ha habido una demanda ante la super que diga que estamos poniendo precios. Y la gente dice, es que es un oligopolio. Pues el cartel de la leche pues, no es demostrable porque la competencia es permanente. De compra, de sube, de baja, de oferta a los tenderos. Entonces, pues, hay que tratar de diferenciarse muy fuertemente. Nosotros nos hemos diferenciado primero en producto. Siempre tiene que diferenciarse uno en producto y ahora, pues, reitero que parte del video que le voy a dejar a Carlos Felipe. ¿Tienes mi chat, Carlos Felipe? Sí. Sí, claro. Ahora me escribes y te lo paso. Steve Jobs dice que uno tiene que innovar en producto. Entonces, innovamos en producto, innovamos en bolsas, innovamos en empaques, innovamos en tamaños, innovamos en distribución, innovamos en mercadeo, innovamos en tipos de leche, lactosada, semidescremada, innovamos en yogures, innovamos en todas las formas posibles porque uno tiene que estar en la esquina de la diferenciación y la relevancia. Porque uno puede ser muy diferenciado en una cosa que no le importe a nadie. Mis anteojos como los de Elton John, pero nadie les quiere comprar. O puede ser muy importante un tema como el aire, pero que no se puede diferenciar. Entonces, ¿cómo se establece? Entonces hay que estar muy pendientes de esa diferenciación y tener claro una oferta de mercado al mercado de productos que va variando, va cambiando la piel, va la distribución. Nosotros tenemos una distribución muy grande, 130.000 puntos de venta a nivel nacional. Entonces estamos permanentemente ofreciendo a los tenderos cambios a los supermercados, tipos de diferentes productos permanentemente. Pues un poquito a la forma como hacen las gaseosas, en tamaños, en presentaciones, en sabores, y obviamente todo el tema de mercadeo, de la calidad de lo que hacemos, de la forma como se expresa la marca, para poder mantenerse muy lejamente, porque la alquería, digamos, hace 30 años procesaba 80.000 litros, con perdón de Pedro, pero éramos más chiquitos que el Garra. Y hoy estamos en 1 millón de litros. No sé el Garra en cuánto esté, pero fue un salto muy grande que se dio a punta de innovación en todos los frentes, innovación en distribución, innovación en mercadeo, innovación en la gente, innovación en la cultura, innovación en producto, en fin. Entonces, pues, efectivamente hay que estar innovando y haciendo investigación y la innovación se da en base a la investigación. Yo ahí aprendí con Enrique Luque Carulla, que fue otro profesor de los Andes, que estuvo en la cátedra que está el doctor Carlos Gustavo hoy, muchos años, y ahí aprendí mucho con él. Yo lo conocía desde que trabajábamos juntos en Carulla, pues como clientes, y me enseñó una cantidad de cosas absolutamente increíbles, Enrique Luque, y nos permitió seguir avanzando en la alquería. Dime usted, mire 10 años cómo está, mire las empresas tradicionales colombianas que solamente atienden a las clases altas, no atienden la clase media, no atienden la clase baja, en fin. Entonces todo ese proceso ha sido importante. Bueno, maravilloso, Carlos Enrique. Nos restan 10 minuticos, si te aguantas. Claro que sí. En esa generosidad. Bueno, yo tengo una preguntita. Bueno, primero, qué chévere tenerlo por acá. Simón, la verdad Simón, preséntate. Bueno, yo soy Simón Llano, yo soy de Cali. Estoy en este momento por acá en Bogotá. Y nada, pues quería preguntarte sobre
sobre qué tan duro ha pegado el tema de los hard discounts. En estos días estaba leyendo que la leche del D1 es la más vendida por volumen en todo Colombia, que estaba impresionado con esa cifra. Quería saber eso qué tanto afecta a los pequeños campesinos y qué tanto afecta, digamos, que al primer eslabón de la cadena. Sí, ha habido muy importante la pregunta, digamos que eso es un tema que, eso es lo que estaba hablando Sebastián ahorita, de que eso comoditiza el proceso de leche. Hay una demanda de unos ganaderos que pusieron que mucho de la leche que se vende en algunos de esos mercados, no sé cuáles, tiene suero y por eso la logran vender tan barata. O ha tenido suero. Y que también están pues canibalizando el mercado, pues son cosas que he oído, para poderse quedar con una posición de mercado muy grande y poder bajar los precios y quedarse con el precio del mercado. Y eso pues no ha sido fácil para nosotros, claro que no. Pero sin embargo hemos resistido bien el embate, pero pues nos parece que seguramente la superintendencia tendrá que o la superintendencia o el ministerio o el INVIMA tendrá que decir si de verdad esa leche tiene suero o ha tenido suero, o si los precios son predatorios o no. Entonces, pues, indudablemente ellos pueden tener un loss leader importante, pero hasta cierto nivel veremos qué sucede en ese sentido. Mientras tanto, obviamente nosotros seguimos diferenciándonos en otros productos, lejos de donde están ellos, para poder estar trabajando en proyectos que nos permitan estar pues en ese cambio de piel que comentaba desde el principio, pero eventualmente han tenido un impacto importante en el proceso. Ok, gracias. Bueno, queridos colegas, yo creo que ha sido un espacio privilegiado, lleno de sabiduría como la que emana de una persona como Carlos Enrique Cavalier, que además ha emanado de una formación de sus valores también ejemplar en medio de la filantropía y del servicio social, incluso de la política, y la política en el terruño, en Cajicá. Su abuelo médico, su abuelo materno político, abogado, y ahora al frente de una de las empresas más importantes de este país, con un título que yo creo que no mucha gente entiende, que fue la primera pregunta que le hizo, por qué es coordinador de sueños en vez de ser presidente, ¿no? O CEO de la compañía de Mo, que es un ejemplo. Yo creo que ha sido maravilloso, Carlos Enrique. De verdad, muchas gracias. Me siento y nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias. Contado contigo. Encantado, un placer estar con ustedes. En Creo que hay unas oportunidades muy interesantes en el campo, pero que requieren un tema que no es fácil. Que uno no puede hacer proyectos en el campo si no es desde el campo. Hoy día obviamente la conectividad es mucho mayor, hay teléfonos, hay celulares, pero si uno está en el campo es donde tiene que estar vigilando uno su cultivo. Y eso no es tan fácil para mucha gente. Pensar que las fincas de la sabana se manejan como se manejaban hace 50 años, desde la oficina del médico, con todo el respeto, eso no funciona. Es como si el médico despachara desde la finca. Pues hoy está el teletrabajo, pero eventualmente tiene que tener visitas clínicas, tiene que tener examen. Entonces, pues, eso implica que uno tenga un cariño por el campo, de irse a vivir a la tranquilidad,
entender día a día qué le pasa a su cultivo o a su ganadería y a poder avanzar en ese proceso. Entonces, pues, ojalá muchos de ustedes se entusiasmen porque hay unas oportunidades muy grandes. Colombia tiene que cambiar su raíz, a ser un país exportador de muchas frutas, de muchas verduras, como lo ha hecho en Flores, y hay que asociarse, indudablemente, con bancos, con amigos, con otras personas para poder arrancar procesos y crecer. Y creo que lo podemos hacer muy exitosamente. Pues muchas gracias a todos ustedes. Carlos Enrique, gracias. ¿Qué tal si nos prendemos todos los micrófonos para un aplauso de gratitud a Carlos Enrique, que con tanta devoción y amor nos ha dedicado este espacio de tiempo? Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido de alguna manera interesante para ustedes estar en el proceso. Estupendo, estupendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ustedes. Muchas gracias. 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 Un abrazo a Gracias. Tita, a la familia, a los hijos. Gracias, Tato. Para Chao. a todos. Chao.